¿Qué tal? Buenos días. Los desafíos electorales para 2018 y 2019. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. No tenemos miedo de dar cara a esa dictadura narcotraficante. Todos a la calle y esto será democracia o guerra. Bueno, eso es lo que pasa en un país cuando de repente los procesos de elecciones en los cuales los ciudadanos delegamos el poder a los funcionarios electos no son completamente claras o no son percibidas como claras o transparentes. Eso es lo que está pasando desafortunadamente en la hermana República de Honduras. La pregunta es si nosotros estamos mejor preparados que los hondureños, en vista que hemos visto que el Tribunal Supremo Electoral adolece de los fondos suficientes para llevar a cabo una elección con la complejidad que va a tener la nuestra en 2018. Precisamente para hablar de estos temas ya se encuentran con nosotros esta mañana el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña Luis Mario Rodríguez, él es el director de Asuntos Políticos de FUSADES. Caballeros, como siempre, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, es un gusto acompañarte. Doctor, quisiera comenzar entonces con usted. ¿Debemos nosotros vernos en este espejo de lo que está sucediendo en Honduras, aquí en El Salvador? ¿Tenemos por qué preocuparnos? Definitivamente, y tenemos que preocuparnos mucho porque Honduras y El Salvador son, uno al otro, son espejos políticos y lo han sido tradicionalmente, históricamente. Los fenómenos políticos que ocurren en un país, en mayor o menor medida se suceden en el otro con características propias, porque Honduras ha tenido tradicionalmente un bipartidismo muy marcado que en esta ocasión electoral se vio derrotado, digamos así, porque es muy significativo el porcentaje de votos que saca la alianza opositora en Honduras, contra prácticamente los dos partidos tradicionales, el nacional y el liberal, que han sido los que han gobernado en el país por los últimos casi que 100 años. Y se dice fácil, ¿no? Pero de larga data ese bipartidismo. Si nos debemos de ver en ese espejo, definitivamente hemos tenido un retraso en las últimas elecciones importantes cuando hubo un retraso en trasladar la información, el resultado electoral. Y el tiempo, decimos los abogados, interpela por el hombre. En Honduras se está interpelando. Transcurre el tiempo, por corto que sea, pero es demasiado largo para dar un resultado electoral. Y tenemos la muestra de la expresión de violencia en las calles de las principales ciudades de Honduras, en donde ya las expresiones son no de reclamos, sino son guerreristas, son bélicas, son peligrosas para consolidar un país que tiene necesidad de crecer en paz. Yo pienso que nos debemos de ver en ese ejemplo, definitivamente, y apoyar al Tribunal Supremo Electoral nuestro para que tenga los recursos suficientes y no tenga excusa ninguna para decir no puedo. Eso sería fatal para nosotros en El Salvador. Desde luego no tenemos la confianza absoluta en los resultados electorales nunca, porque siempre ha habido algún manoseo que siempre ha existido, no digo de parte de qué partidos, pero siempre ha existido, especialmente el partido en gobierno, digamos muy claramente, ¿no? Esperamos que en esta ocasión esas llaves o existan los suficientes filtros como para poder prevenir de que no haya el menor viso de fraude electoral.
Luis Mario. Bueno, Carlos, gracias por la invitación. Yo concuerdo plenamente con el doctor Hernández Valiente y quiero resaltar su última idea, el respaldo al Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Un respaldo que no significa una carta blanca, sino un respaldo en el que la sociedad civil organizada, los centros de pensamiento, los mismos partidos políticos, tenemos que ser muy críticos, auditando hasta el último detalle de lo que sucedió en 2015 y verificar que se hayan resuelto todos los problemas que allá se tuvieron. Si no hacemos eso, fallará el tribunal, los ciudadanos estaremos frustrados y por supuesto tendremos una Asamblea Legislativa deslegitimada. Si nos vemos, como bien dice el doctor Hernández Valiente, en el espejo de Honduras, sin lugar a dudas tenemos que revisar varias cosas. Leyendo el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, ellos te resumen, aunque tiene 14 páginas, te resumen básicamente su informe en lo siguiente: el estrecho margen de resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados. Fíjate, te habla no solo de estrecho margen de resultados, un tema que lo estamos viendo en la mayoría de elecciones de América Latina, lo estamos viendo en El Salvador, principalmente en elecciones presidenciales, pero también en elecciones legislativas, aunque la fórmula es diferente, los partidos, te aseguro, por uno de los temas que vamos a conversar acá, que vienen luego elecciones de funcionarios que tienen que ver con, varias instituciones, Sala de lo Constitucional, Fiscalía General, van a pelear hasta el último centésimo de votos para obtener el número de diputados que le permita tener la llave de la mayoría calificada. La OEA en Honduras pidió también revisar 5.174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, ¿ya? Pidió revisar el 100% de la participación y de las actas en 3 ciudades, Lempira, Intibucá y La Paz, ¿ya? Dijo que no existió tiempo razonable para que los partidos impugnaran, ¿ya?, los resultados, porque como se retrasó el escrutinio ordinario y el escrutinio especial, como le llaman en Honduras, no quedó tiempo razonable para interponer impugnaciones, que no es más que rechazo de los resultados que un partido presenta ante el Tribunal Supremo Electoral. Y dijo también que había que verificar la integridad del sistema de escrutinio y divulgación electoral. Falló la tecnología electoral también en Honduras. 30 días antes, dice el informe de la misión, cambiaron a la empresa porque el partido de oposición dijo que era una empresa muy cercana al partido de gobierno. Y por tanto tuvieron que cambiar esa empresa. Los simulacros fueron muy pocos, a pocos días de la elección, y eso también permitió que hubiese un problema enorme. ¿Qué dice también la OEA? Dice que hay que depurar el censo electoral, muchos fallecidos, muchas personas que migran y que siguen en el padrón electoral inflándolo. Se dijo que hubo compra de credenciales, que no hubo capacitación adecuada a los miembros de las mesas de votación, ¿ya? En el caso hondureño, igual que nosotros, hasta antes de la elección de 2018, son los partidos los que integran las mesas. Nosotros vamos a empezar a integrarlo con personas no afiliadas a partidos políticos, que ya vamos a conversar de eso. Y luego te habla de una serie de irregularidades que por supuesto complica todo, ¿no? Maletas electorales trasladadas sin custodios, maletas que llegaron abiertas, ¿ya? Falta de transparencia y vacío de información, problemas de coordinación logística, altos niveles de improvisación por parte del Tribunal Supremo Electoral en el caso de Honduras. Se cayó el sistema de procesamiento de actas, que quedó detenido por un periodo de 10 horas, ¿ya? Y un conteo especial que luego fue rechazado por el partido de oposición contra la dictadura, como le llaman ellos en Honduras al partido del opositor, ¿no? Firmaron una declaración que se llama Declaración por la Democracia Hondureña, cuando empezaron a ver que el pueblo y los seguidores de uno y otro partido salían a las calles justo en lo que tú presentaste al inicio del programa.
Entonces, Carlos, sí asusta que en pleno siglo XXI tengamos un evento electoral con los problemas que Honduras ha presentado. Hay ahí una situación de origen que en el caso salvadoreño, por suerte todavía no lo tenemos, que fue, bueno, el pecado del candidato presidente que manipuló la Constitución y manipuló a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que inaplicaran una disposición de la misma Constitución que impedía la reelección consecutiva de los presidentes. ¿Ya? Y por tanto, ahí tienes un primer problema que ha servido para que la oposición, bueno, tenga la excusa al decir que allá había una intención de reelegirse indefinidamente, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones traemos para El Salvador? Bueno, pues se ven varios de los aspectos que en Honduras han generado el caos, que aquí los tuvimos en 2015 y que ahora el tribunal, aunque estamos a muy poco tiempo, nos tiene que informar cómo va esa evolución. Y eso creo que es relevante, ¿no? Temas de la tecnología, que podemos hablarlo en la entrevista, que todavía no está clara cuál va a ser la empresa. Hoy o mañana creo que tienen una prueba piloto con Smartmatic, esta empresa que ha visto el conteo en Venezuela y en otros países, para ver si su contribución al conteo de votos en las mesas es o no, digamos, oportuno. Ahora, ¿es confiable esta compañía? Bueno, ese es uno de los temas que se tienen que discutir. En Venezuela, con haber estado en Venezuela, lamentablemente ya le pone un ingrediente de desconfianza, ¿verdad? Cuando tú lees los informes de entidades independientes extranjeras y cuando ves los informes de la sociedad civil venezolana opositora al chavismo, te das cuenta que varias de las elecciones tuvieron a Smartmatic como empresa administradora y no estuvo ahí el fraude. El fraude estuvo en el ventajismo oficial, en la plata que le da el Estado a los candidatos oficialistas para hacer propaganda. Inclusive en la elección de los miembros de la constituyente, Smartmatic dijo que se habían manipulado los resultados que ellos les dieron. Mira, independientemente de la empresa que se termine eligiendo en el caso salvadoreño, debe cumplir las condiciones, no nos vayamos tan lejos, de las empresas o de los servicios que se dieron en 2012 y en 2014, que nos permitieron acompañar al tribunal en tiempo real en el conteo de votos. Yo terminaría señalándote, Carlos, que en el caso salvadoreño, cuando vemos a Honduras, hay que poner por lo menos 3 temas sobre la mesa. Uno, la auditoría ciudadana. Importante que los ciudadanos nos involucremos en este momento preelectoral, auditando cómo se están integrando las mesas, si se está capacitando a tiempo o no. Luego, la contratación que ya señalamos de la empresa que va a tener a su cargo la transmisión y procesamiento de resultados electorales. Y tenemos una tercera oportunidad a los ciudadanos para auditar el proceso electoral, que es básicamente integrando la Junta Receptora de Votos. Ciertamente ya los listados de los partidos están en poder del Tribunal Supremo Electoral, ya se hizo un sorteo que tiene varias características que podemos hablar en el transcurso de la entrevista, salieron supuestamente más de 40,000 personas, pero hay que depurar las personas que salieron del sorteo y luego veremos si el tribunal abre o no un espacio para que el voluntariado integre mesas. Ok. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero escuchar también sus ideas sobre la integración de la Junta Receptora de Votos, doctor René Hernández Valiente. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene Banca Móvil. Es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pago de préstamos, pago de tarjetas, pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de los ATMs, corresponsales financieros y agencias. Ahora, el app Banca Móvil está disponible gratis desde las tiendas del Google Play y el App Store. Ya volvemos. Andan alrededor de 65,000 aproximadamente las propuestas de partidos. Para complementar esos 5 propietarios y 5 suplentes que necesitan de cada mesa, realizamos este sorteo. No pueden estar en mesa la Policía Nacional Civil, no puede estar en mesa el miembros del Ejército activos,
Todos esos los tenemos que ir depurando. Tenemos que hacer la depuración de no vinculación partidaria también y que cumpla con los requisitos que la ley establece. Los tiempos apremian, vamos a buscar apoyos. Bueno, doctor, y en eso hay que añadir los periodistas que vamos a tener que reportar sobre la elección. Pero bueno, ¿cómo ve usted ese proceso de integración de las juntas receptoras de votos? Muy lento, vulnerable, criticable, y al final va a ser uno de los elementos que van a ser señalados como posibles campos de fraude, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no están listos, entonces ni van a estar listos. Yo creo que hay algunas condiciones que han excedido las posibilidades de El Salvador. Ustedes recordarán que la conformación del Tribunal Supremo Electoral, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ha venido sufriendo cambios, matices, pero al final siempre son los partidos políticos los que designan a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Yo no estoy de acuerdo en que las juntas receptoras de votos se excluyan de ellas a personas que tengan identificación partidaria, porque eso es estigmatizar a un ciudadano que tiene una simpatía política o que tiene una militancia política. Yo creo que son otras las características que se deben de revisar, pero en cuanto al estigma que se forma en relación a eso, tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque militaron hace 20 años en un partido que ya no existe, que haya estigmatizado, o porque fueron pescados en la época de Duarte, ya no puedan militar en un partido, ya no puedan ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Hemos tenido magistrados demócratas cristianos como el doctor Mario Solano, que es un excelente magistrado. ¿Por qué no se puede, por qué tirar una tabla rasa y excluir de la Corte, aún de las mesas, las juntas receptoras de voto en El Salvador? No van a encontrar gente suficiente y ahí está uno de los primeros Valladares y van a tener que rellenar al final, yo no sé cómo. En realidad estoy un tanto desconcertado porque no sé qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral y deberíamos tener reglas claras, precisas de cuál va a ser la regla del juego y no la tenemos todavía. Entonces esto es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, claro que sí. Ahora, Luis Mario, esto también para mí es un tema de transparencia, es decir, cuando tenía gente partidaria en las juntas receptoras de votos, básicamente tenía, por decirlo así, lobos cuidando lobos, es decir, sus intereses, ¿no? Pero ahora yo he escuchado de partidos políticos que no han logrado tener la integración de sus miembros en las juntas receptoras de votos, y esto de alguna manera podría perjudicarlos en el sentido de que sean los de los otros partidos los que de repente rellenen la junta receptora de votos. Entonces, de repente te puedes encontrar, y digo, este quizás es el peor escenario, una mesa donde estén todos los simpatizantes del Partido Arena o todos los del simpatizantes del Partido FMLN, y a la hora de contar los votos eso puede ser complicado también, ¿o no? Sin duda alguna, sobre todo porque tú podrás depurar que no esté afiliado formalmente a un partido, pero cada uno tenemos nuestro corazoncito y eso podrá ser un problema, como bien lo mencionas, pero veamos algunos datos. Cuando firmamos la paz y fuimos a la primera elección en el 94, sin duda que los partidos basaban el sistema electoral, y lamentablemente sigue siendo así, en la desconfianza. Y por tanto la integración del Tribunal Supremo Electoral y la integración de las juntas receptoras de votos fue precisamente con miembros partidarios para que se cuidaran mutuamente y bueno, no hubiese ahí desconfianza ni de uno ni de otro. Eso funcionó de manera, vamos a decir, correcta, hasta hace unos años, quizás la última elección, porque no tuvimos señalamientos, siempre hubo resultado la misma noche de la elección y los partidos se encargaron de integrar las mesas, de capacitar a los miembros. Digamos que no habían mayores problemas, más que aquel pleito que siempre se daba, quizás se siga dando, cuando se impugna un voto y se dice si hay ahí intención o no de que este voto fuera para el Frente o para Arena, y entonces empiezan los miembros de las mesas a discutir. A ver, el cambio que la sentencia de la Sala de lo Constitucional señaló fue precisamente que los miembros de la Junta Receptora de Votos no estén afiliados a los partidos políticos. La Sala habló de no tener ni relación formal, esto era no estar en padrones, ni relación material. Esto es, a ver,
no ser evidente que tengo relación con un partido político. Acá se decidió por ahora que se va a depurar exclusivamente en función de si estás o no integrado a un partido político. Si lo estás, no puedes ser miembro de JRB. En un estudio que hicimos en el Departamento de Estudios Políticos de FUSAES, vimos que en América Latina la mayoría de eventos electorales integran las mesas con miembros de partidos políticos, excepto que estén como directores o miembros de las cúpulas, que sean candidatos, ¿ya? O que, bueno, sean parientes de candidatos. Veamos un poco los números. 60,000 aproximadamente fueron los miembros de juntas que le enviaron los partidos. Por ley, los partidos políticos tenían que enviar listas de personas no afiliadas al partido que van a integrar la junta receptora de votos. Como le faltaban todavía más de 40,000, porque son 94,420 personas las que van a integrar las mesas, hicieron un sorteo la semana pasada donde resultaron 40,394 personas electas. Como ya bien se señaló, hay que hacer un filtro y sacar de ahí a los miembros de la PNC, de la Fuerza Armada, funcionarios públicos y judiciales y personas que no están afiliadas a partidos. Después de hacer el filtro, tanto en las listas de los partidos como en las listas que han salido del sorteo, ahí es donde hay que ver si se va a permitir o no hacer un llamado al voluntariado para que los ciudadanos puedan capacitarse y puedan integrar las mesas. A ver, coincido de nuevo con el doctor que puede llegar a ser esto un desorden, uno, si no logramos integrar las mesas, porque o no abren el centro de votación o no abren esa junta receptora y se nos quedan pues centenares de personas sin votar. Y dos, bueno, de alguna manera, si la gente no está bien capacitada, vamos a tener un problema en el conteo como lo tuvimos en 2015. Pero veamos un poco de nuevo Honduras. En Honduras se criticó que se estaban vendiendo las credenciales que se le entregaban a los partidos para integrar la junta receptora de votos, porque eran credenciales, son credenciales que se le dan a los partidos sin nombre, similar a lo que hacíamos nosotros hasta la última elección. Y entonces tenías, yo no sé, no lo puedo decir, digamos, con certeza, pero se señalaba que había venta de credenciales también y que, bueno, no se tenía un control exhaustivo sobre el tema. En Honduras se dijo por parte de la OEA que hubo falta de capacitación porque quienes capacitaron fueron los partidos políticos, capacitaron mal y el tribunal y la OEA está recomendando que en la próxima elección en Honduras quien capacite sea el Tribunal Supremo Electoral. Hay que señalar que acá en El Salvador, con esta primera elección que vamos a tener gente no afiliada a partidos, se ha tenido contribución de Naciones Unidas con una plataforma electrónica para que haya capacitación en línea. Ya está capacitando el Tribunal Supremo Electoral a miembros de juntas receptoras de votos, de juntas electorales departamentales y de juntas electorales municipales, y digamos que el proceso de integración está culminado respecto de lo que la ley señala, pero no tenemos una información por parte del Tribunal Supremo Electoral que nos diga cuántos resultaron después de haber depurado listas de partidos y personas que resultaron del sorteo. Y aunque del sorteo te haya salido gente que no tiene ninguna inhabilidad para integrar mesa, es posible que esa gente te diga, no voy porque tengo un viaje, porque estoy enfermo o porque resultó alguna excusa con lo cual no puede ir. Y si no va sin excusa, tiene que pagar una multa que llega hasta los $114. Ahí podrías también tener problemas de gente que diga, no quiero ir a sentarme todo el día, mal hecho por cierto, porque es la manera en que podemos auditar el proceso y ahí es donde tiene que surgir la educación cívica de los ciudadanos. Pero si te dice que no, se debe tener un banco de elegibles para que en ese momento se sustituya a quien no llegue a conformar la junta receptora de votos. Ahora no puede tomarse a cualquier persona que vaya pasando por la mesa para integrar la junta receptora. Ahora debe tener una credencial que ha sido capacitada a esa persona, lo cual de alguna manera te garantiza que en teoría, el conteo en las mesas tendría que ser por lo menos mejor que el del 2015, donde hubo un caos con inconsistencias en las actas que ya sabemos todos los problemas que se presentaron. Entonces, hay que, si queremos ver
el vaso medio lleno, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral está ya con listas de partidos y sorteo culminado. Ahora tiene que informarnos a la ciudadanía si podemos o no voluntariamente integrar mesas. Si eso es así, debe extenderle el brazo el Tribunal Supremo Electoral a las organizaciones de la sociedad civil, apoyarse en ellas, como lo hizo el Tribunal Supremo Electoral en 2012, para que la sociedad civil ayude a capacitar, ayude a animar a la gente a que integre mesas y, bueno, se divulgue con mayor fuerza esta plataforma electrónica que Naciones Unidas ha dado. No todos los salvadoreños tenemos acceso a Internet, pero los que tengan, y en el caso de los universitarios deberían ser la mayoría, por eso se ha dicho que se vaya a las universidades, que se le den horas sociales a los muchachos para que estos integren mesas. Bueno, ahí podríamos tener un cúmulo de gente importante. No sé, doctor, pero sigo pensando que eso es como una pequeña receta para que tengamos problemas en la elección. No, yo creo que no, al contrario, yo creo que los salvadoreños hemos sacado maestría en la superación de problemas. Si no, veamos la historia reciente. Si venimos desde momentos bélicos, de altos índices de criminalidad y seguimos para adelante tratando de buscar un mejor país para todos, ¿no? Yo creo que hay un ingrediente que Luis Mario acaba de señalar ahorita que se vuelve sumamente importante y es la ciudadanía. La ciudadanía no tiene personalidad jurídica, pero sí tiene una presencia social, digamos, y cuando digo social me refiero política, económica, humanitaria, solidaria, muy importante en el país. Si nos ponemos a levantar la bandera de la necesidad, que es la que nos ha movido históricamente en el país, el engranaje del desarrollo, si no hay espíritu de necesidad no funcionamos, pero cuando hay espíritu de necesidad somos excelentes colaboradores, pienso yo. El sacrificio de ir a estar un día entero desde la madrugada hasta el anochecer y pasada el anochecer hasta la medianoche, si se quiere, controlando los votos a un sector que tiene la capacidad intelectual de poder manejar la situación, como es el de los estudiantes universitarios, sí lograríamos hacer mucho si logramos que esa convocatoria se traslade ante la posible ineficacia, ineficiencia o imposibilidad del Tribunal Supremo Electoral de manejar ese control del voto en la mesa. Y no solo me refiero a los estudiantes universitarios, hay clubes de servicio, la sociedad civil está organizada en diferentes expresiones. Hemos visto llenar locales muy grandes, la ciudadanía en sus expresiones de capacitación, de bilingüismo, en fin, yo creo que en la sociedad civil ahora vemos, o en la ciudadanía, habemos muchos más que en los partidos políticos en sus cúpulas y organizaciones. No digo los simpatizantes, pero yo creo que la ciudadanía ya se siente y se percibe, y esto es bueno porque la presencia política de la ciudadanía tiene que estar a la par de la influencia económica y la influencia política en el país. Y yo creo que lo está. Yo creo que este momento va a ser uno de demostración de ese esfuerzo ciudadano por llenar un vacío que no se va a poder llenar de otra manera gracias a la sentencia de la sala y a la interpretación que se haga de cómo se debe de conformar la mesa. Creo que este es un momento histórico bien interesante en donde va a haber esa expresión, creo yo, y tengo la confianza de que así sea, para que no haya mesas en donde no estén los miembros de la mesa sentados y que el salvadoreño pueda votar. Yo creo que lo vamos a lograr. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de la elección, pero de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general, que son dos elecciones importantísimas que se vienen para el próximo año. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de continuar con el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y de fiscal general, creo que se nos quedaba en el tintero algo que es importantísimo, lo de la seguridad a la hora de conducir las elecciones, porque si ahora van a ser ciudadanos, dentro de esos ciudadanos de repente pueden venir
miembros de pandillas a las juntas receptoras de votos. La pregunta es cómo se va a manejar y qué complicaciones pueden ver ustedes en este tema. Doctor. Yo pienso que la seguridad es fundamental. Hemos visto que en el Tribunal Supremo Electoral hay alguna crisis, lo que vimos en un noticiero hace un par de días fue muy elocuente, en donde la magistrada Medina se quejaba, y tenía los otros dos magistrados con ella, de que el presidente del tribunal está ignorando a su cuerpo colegiado en los términos de seguridad, y que él había pactado ya, inclusive había designado a alguien para seguridad. Yo creo que ese tema, como lo has tocado, es tan importante que no puede menos que ser tratado por el cuerpo colegiado. De lo contrario, tendríamos un magistrado del Tribunal Supremo cuya tendencia política ya la conocemos porque viene de las filas del FMLN. Entonces, si él asume solo la responsabilidad de la libertad, de la seguridad, significa que va a tener preeminencia su propio partido político. Esta lectura no la hago yo, la hace el ciudadano con el cual conversamos día a día, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que ser el cuerpo colegiado el que decida los términos en que se va a manejar la seguridad electoral. ¿Qué significa la seguridad electoral? De las papeletas, de los funcionarios y el voto, para que el voto del ciudadano sea libre. Esto es lo que hay que defender, ¿no? La libertad de ir a votar, porque ¿qué vamos a tener? Posiblemente una presión de grupos delincuenciales como la Mara que vengan a tratar de inclinar el voto en algún sentido o a forzarlos a que no voten, en fin, no sabemos cuál va a ser la actitud, pero ahí es donde entran los términos de una inteligencia profesional para poder detectar los riesgos que un sistema electoral tiene en el campo de la seguridad. Detectados los riesgos, conocidos cuáles son las posibilidades, tratar de evitar que ocurran. Y hay expertos en el mundo sobre este tema porque aquí no tenemos una policía electoral, entonces, al contrario, salvo que, la policía se vuelve electoral el día de las elecciones porque queda bajo las órdenes del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero eso no significa que tenga una capacidad para poder defender al ciudadano ante una posible presión, coacción, lo mismo, de parte de algunos grupos que ya de antemano sabemos que pueden presionar. Si existiera una inteligencia ya estaríamos preparados. Tampoco quiero que nos cuenten, ¿verdad? Pero que actúen en algún sentido y expresen que están tratando de prevenir todos los riesgos que desde el punto de la vista de la inseguridad podemos sufrir los ciudadanos al momento de ir a votar. Ok, Luis Mario. Bueno, el doctor ha tocado por lo menos dos temas que son imprescindibles e importantes, ¿no? Uno es el consenso del Tribunal Supremo Electoral, no solo en el tema de la seguridad, sino que en todos los temas que tengan que ver con la organización de las elecciones. Pero en el específico tema de la seguridad, lo que el doctor Hernández Valiente nos recordaba de la declaración de la magistrada preocupa. Estamos en un contexto en el que la violencia podría de alguna manera afectar la elección. Ya vimos en el 2015 cuando hubo denuncias de robo de DUIs o de amenazas para que no se votara por un partido o se votara por otro. Bien lo señalabas, en el sorteo pudieron resultar personas que están en las pandillas como miembros de mesas. Eso es, digamos, ciertamente especulativo, pero es posible que suceda. ¿Cuál va a ser su comportamiento en una mesa? ¿Ya? Tú no puedes depurar en ese momento porque no sabrás si en realidad es miembro o no es miembro de una pandilla la persona que resultó electa a través de un sorteo. Y entonces ahí es donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que coordinarse muy bien con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional Civil principalmente. Hay una recomendación, según vi, de un magistrado, creo que fue el magistrado Telles, que dijo que había que revisar que se pusiera de nuevo a cargo del circuito de seguridad el día de las elecciones al comisionado que administró la seguridad en el 2014-2015, si no me equivoco, porque se ha cambiado y se le han dado otras funciones, según decía el señor director de la policía, el comisionado Coto. La observación electoral en este caso es fundamental porque la OEA, como bien lo señalaba el doctor Hernández Valiente, tiene expertos que te pueden venir desde fuera, por encima, y teniendo como parámetro otras elecciones en América Latina, donde también hay contextos de violencia, te puede venir a recomendar que está flojo en los planes de seguridad para cuidar el voto ciudadano. Entonces,
hay que tener también cadenas de seguridad para trasladar todo el material electoral luego a la Feria Internacional, al Centro de Convenciones, y ahí va a estar la sede central del Tribunal Supremo Electoral. Hay que cuidar a los observadores internacionales también, la misma observación local. Nosotros vamos a hacer observación junto con otras organizaciones. Tenemos que cuidar en qué parte del territorio vamos a estar para que no se vaya a tener ningún percance con pandillas. Entonces, fundamental que eso suceda y que el Tribunal Supremo Electoral esté informando sobre todos los detalles del tema de manera consensuada. Yo les comentaba fuera de cámara que en el caso del Instituto Nacional Electoral, el presidente de esa entidad semanalmente se comunica con los mexicanos para informarles cuáles han sido las decisiones que se han tomado durante esa semana. Cuantos más informados estemos de cómo va el desarrollo del Plan General de Elecciones, menos críticas tendrá el tribunal. Ok. Bueno, hablemos del otro tema que también es importante. Doctor René Hernández Valiente, ¿usted cree que existe la posibilidad de que nos quedemos sin fiscal general y sin sala de lo constitucional o sin magistrados de la Corte en un momento dado cuando se venza su plazo? Bueno, yo pienso que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el proceso electoral de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se ha venido pensando, apoyando, desarrollando, observando, criticando, enriqueciendo para que haya una mayor cristalinidad y en busca de la idoneidad, dicho en una palabra, de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya no solamente con base en unos requisitos que señala la Constitución, sino en otros que también nos señala, pero que no se han exigido durante 25 años en El Salvador. Entonces ahora, a 25 años de que se establecieron en la Constitución, con la reforma constitucional que impulsamos en aquel entonces, para democratizar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos de que hay esfuerzos de verdad muy buenos y elogiables, como el que está haciendo la misma FUSADES o la sociedad civil salvadoreña, además una FUSADES ampliada con otras organizaciones de abogados y de pensamiento jurídico o político, es el campo del doctor. Entonces se ha visto la necesidad de mejorar el sistema electoral para garantizar que en la fase propositiva, porque la elección de magistrados tiene dos fases, la propositiva y la fase política decisiva que nos lleva a la elección. Si empezamos al revés, si me contesto la pregunta en un minuto, si empezamos al revés, la fase propositiva que se inicia en las asociaciones de abogados en el Consejo Nacional de la Judicatura, tiene que tener los filtros suficientes, como nos lo vino a exigir Margaret May, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien expresó que deberían de contestarnos los salvadoreños la pregunta de que si tiene el Consejo Nacional de la Judicatura y FEDAE los filtros necesarios para borrar la práctica de infiltrar la elección con elementos que no merecen estar en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que el reto es el que nos planteó la doctora May, y el reto es cerrar filas nosotros, sociedad civil, cerrar filas en los filtros previos a la Asamblea Legislativa, para garantizar de que desde el inicio vayan los mejores y los idóneos para desempeñar el cargo. Si la idoneidad logra privar en un porcentaje aceptable, no digamos que el 100%, pero que no queden unos 2 o 3 que no nos gusten o que no sean idóneos, bueno, ya veremos. Pero que tenemos que trabajar en la idoneidad para llevarle a la Asamblea un listado, una planilla de candidatos en donde no haya o que no importe el cuotismo político en la distribución de candidatos, porque todos los candidatos que lleguen a la Asamblea sean idóneos. Nosotros presionaremos porque la Asamblea Legislativa elija, tiene que elegir antes del 16 de julio del próximo año, que es el día que finalizan los actuales magistrados, los 4 de la sala y 1 de la sala de lo civil, ¿verdad? Entonces, los 4 de la sala de lo constitucional. Entonces,
Yo sí pienso que una de las opciones, y ya se ha manifestado políticamente, que uno de los riesgos optativos que tiene el sistema electoral es que, ya lo han practicado en el pasado, desde el inicio de 1994, se han venido retrasando sin que les importe en la Asamblea Legislativa para elegir magistrados. Nosotros que estuvimos en la primera corte de corte democrático, valga la redundancia, que fuimos electos por unanimidad, a pesar de eso la Asamblea se tardó 28 días en elegir. Y hubo una cefalía de la Corte Suprema entera. Y a los diputados no les importó. Ya han habido varias muestras de esto en omisiones con el Consejo Nacional de la Judicatura, con la Corte de Cuentas, con la misma Corte Suprema, porque ellos piensan que son los dueños de las decisiones legislativas y se olvidan de que se le deben al pueblo, que es el que los ha puesto en el lugar y les ha dado un mandato. Ustedes vayan y elijan. Entonces, la omisión, inclusive se planteó un recurso sobre la omisión legislativa en elegir, que en eso se traduce el retraso de que no haya magistrados, no haya corte. Se nos acaba el tiempo, Luis Mario tiene la última palabra. Bueno, mira, ¿por qué son tan importantes las elecciones del 2018? Porque de los diputados y de la aritmética legislativa que tengamos depende la elección de funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, ambas entidades que nos han demostrado que cuando hay independencia las instituciones funcionan y el país se empieza a ordenar. Por eso es relevante, y yo retomo un tan solo concepto, en el caso de la elección de los magistrados, transparencia. Precisamente esta semana estamos celebrando en FUSADES junto con otras organizaciones la transparencia en la elección de funcionarios como los que estamos hablando. Y se han traído expertos de otros países que nos vengan a comentar cómo han logrado esa transparencia. Por supuesto que la observación, en este caso, de entidades como la OEA es importante. Entiendo que hay un grupo de organizaciones que invitará o va a invitar a la OEA para que venga a observar las distintas etapas de la elección de los magistrados, tanto la que hace la FEDAES, la Federación de Asociaciones de Abogados del Salvador, el Consejo Nacional de la Judicatura, y luego la discusión legislativa en la Asamblea Legislativa, ¿no? Cuanto más los diputados, cuando lleguemos a esa etapa, pongan auditoría ciudadana, auditoría de notables, aunque no esté contemplado en la ley, pero bien lo pueden incluir en las reformas que están haciendo al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, para que se dé fe de esa idoneidad que el doctor señala de los miembros que finalmente resulten electos, menos desconfianza tendremos los ciudadanos del proceso de elección. Así que el llamado es que ojalá quienes tengan a su cargo de organizar y de llevar a cabo esta elección lo hagan de manera correcta, y luego a las organizaciones de sociedad civil que sigamos observando y presionando para que haya transparencia en esta elección. Ok, con eso ya nos quedamos. Doctor René Hernández Valiente, como siempre, un placer tenerlo aquí en República. Luis Mario, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querida Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Mayelita.